están? Aquí de nuevo Guadalupe Arredondo les saluda en el programa El Perdón nos hará libres. Yo sigo muy feliz aquí en Roca Blanca, este lugar hermoso, como yo les comentaba, que es una pequeña ciudad, es un paraíso, es un lugar maravilloso donde me he sentido amada, apapachada por Dios, mis hermanos hermosos que me han dado una bienvenida calurosa. Y bueno, yo aquí ya llevo 3 días y estoy muy agradecida con Dios porque estos 3 días han sido maravillosos. Ahora también le doy gracias a Dios porque pues hoy me acompaña el pastor Eliezer y él es quien nos va a compartir ahora la palabra de Dios. Es un pastor muy joven, me da mucho gusto, gloria a Dios por su vida, pastor. Y bueno, él es el que va a darnos hoy la palabra de Dios. Y bueno, yo te pido que te quedes muy atento, no te desconectes de estar con nosotros en el programa El Perdón nos hará libres. Y aparte, no te pierdas cada grabación que estemos transmitiendo, porque también te vamos a mostrar todas las instalaciones de este hermoso lugar para que tú puedas algún día venir y participar en estos eventos masivos, eventos bien hermosos y grandiosos para edificar tu vida, donde tú vas a recibir la administración del Espíritu Santo a través de los grupos de alabanza, a través de los servicios, las prédicas y todo lo que ellos preparan con tanto amor para ti cada año. Y bueno, pues los dejo con el pastor Eliezer. Y bueno, platíquenos un poco, pastor, de aquí, cuánto tiempo lleva usted aquí, pues cuánto tiempo lleva pastoreando, todo lo que usted guste, pastor. Pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Eliezer Vázquez. Casado 5 años, vamos a cumplir 6 años en diciembre, un hijo de 2 años. Y yo llevo aquí desde que empecé a estudiar la escuela bíblica 14 años, desde aquí. Y pues es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes este tiempo, ¿no? Y como el programa se llama El Perdón los hará libre, el Perdón los hará libres, hay un tema que yo he analizado y que he tenido la dicha de compartir con varias congregaciones y se llama la actitud con que enfrentamos la vida. Y hablamos de José. José en la Biblia, en el libro de Génesis, un chavo o una persona, vamos a referirnos a él así, que desde muy temprana edad él empieza a sufrir ciertas cosas en su vida, ciertas traiciones, ciertos golpes de la vida, traiciones de quienes se supone que debía de recibir amor, falta de apoyo de quienes se supone que debió de recibir el apoyo. Desde muy temprana edad tenía todo el pretexto de poder pues reclamarle a Dios, de poder quejarse de todo lo que le estaba pasando, de todas las injusticias, si quiero usar ese término, que él fue sufriendo en todo lo que la Biblia nos enseña acerca de él. Pero encontramos en su corazón de él, yo le llamo la coronación de José en Génesis 41, 38, 43, cómo él decide tomar una acción totalmente diferente. Y toda acción va a nacer de una actitud del corazón. Entonces, dependiendo de cuál sea tu actitud hacia la vida, va a ser tu destino. La actitud del corazón va a determinar tu acción, y tu acción van a ser decisiones en la vida que pueden virar totalmente tu vida del éxito al fracaso, del bienestar al malestar, de tenerlo todo a perderlo todo. Entonces, el tema se llama la actitud con que enfrentamos la vida. José, él tenía 17 años cuando fue traicionado por sus hermanos. Imagínate, José estaba en una edad en donde él tenía sueños, en donde él tenía ilusiones en la vida, ¿verdad? Donde él, como los chavos, ¿verdad?, queremos comernos el mundo entero. Queremos, tenemos tanto por delante, nos vemos, nos proyectamos, nos inscribimos a la universidad y estamos tan emocionados por lo que va a venir adelante, tenemos ilusiones, tenemos deseo de tener esto, lo otro y lo otro y lo otro. Y él recibe el primer golpe que se llama envidia, recibe todo el peso de la envidia de sus hermanos, del enojo de sus hermanos. Cuando uno lee su historia de él, parece que él era el hijo favorito de papá, ¿no?
y lo vistió de una túnica de colores. La envidia de los hermanos acrecenta y llega el momento en donde deciden matarlo. Fue su deseo de ellos, deciden querer matarlo. Uno de los hermanos dijo, ¿saben qué? No hay que matarlo, hay que meterlo a ese pozo nada más. Y creo que las envidias alrededor de nosotros eso es lo que hacen. Nos llevan, nos empujan hacia un pozo de desesperación, hacia un pozo de desilusión, hacia un pozo de ira probablemente, hacia un pozo de desesperanza, porque estando allá adentro ya no es fácil. De quienes se supone que tú esperas una mano, ahora es una mano, pero que viene contra ti, no a favor de ti, ¿no? Entonces es difícil lo que José sufre aquí. A final de cuentas no lo matan, no lo dejan ahí encerrado en el pozo, lo venden por algunas piezas de plata, se lo reparten entre de ellos, de ahí nace el golpe de la mentira, él sufre una mentira. Yo me imagino que si, no sé, si hubiera sido o si el papá hubiera encontrado la verdad, hubiera investigado un poquito de la verdad, lo hubiera buscado y lo hubiera encontrado antes de todo este tiempo, ¿no? De todo este tiempo que él fue vendido. Pero no fue así, su papá no lo busca. La mentira fue suficiente para pues, el papá aceptar la pérdida de él, de José, y se va, ¿no? Fue la primera injusticia terrible que sufre José. Después José lo compra un tal Potifar, ya en Egipto, y lo lleva a su casa. Las cosas empiezan a prosperar en las manos de José. Imagínate esto, ¿no? Eso a mí me habla de su corazón de José. De un José que, a pesar de haber sufrido la primera traición muy fuerte, no tiene una actitud de tirarlo todo por la borda. Tiene una actitud de querer prosperar aún en medio de esto. Y dice que todo lo que hacía José prosperaba en la casa de Potifar. Y ustedes no me van a dejar mentir. Y que cuando la actitud del corazón está mal, está decaída, está en depresión, toma el veneno que pueda soltar la envidia, el veneno que pueda soltar la desesperanza, y uno actúa desde estos sentimientos, uno no va a tener una actitud de querer prosperar. Al contrario, la tasa de suicidios de esto es tremendo. Y la depresión es una de las principales causas del suicidio, ¿no? Y mucha depresión viene precisamente de ahí, de las traiciones que uno sufre, de las desilusiones que uno sufre en la vida. Entonces aquí vemos a José prosperando en la casa de Potifar, una actitud totalmente diferente. Y aquí sufre la segunda traición. Resulta que José era guapo, ¿no? Y ahora su guapura, su hermosura, viene, sí, viene a ser su mal. Esta mujer, la esposa de Potifar, empieza a codiciarlo, empieza a tentarlo. José tenía una característica aquí, aparte de tomar la decisión de no actuar conforme a lo que él sufría, él tenía en su corazón la determinación de no pecar contra Dios. Entonces él decide huir de esta mujer. La mujer alcanza a tomar sus vestiduras, se los arranca a José y la mujer empieza a gritar. Sale el esposo y acusa a José. Segunda traición. El esposo, muy enojado, lo envía a la cárcel. José va ahí y una vez más, cuando uno lee la historia en Génesis, uno encuentra que José sí sufre esta traición, pero después tú encuentras a José no como un encarcelado, tú encuentras a José como un encargado en la cárcel. Una vez más, él no actúa conforme a lo que siente o conforme a lo que él sufre. Entonces yo aquí puedo concluir con eso. El perdón, ¿qué es? Dejar de culpar a otros de cómo me siento. No, normalmente estamos atorados ahí. Si yo sufro en la vida, es porque me trataron mal. Si yo no tengo lo que merezco, es porque alguien no me lo dio.
Y José tenía todo en contra, mas sin embargo algo había en el corazón de José, algo diferente había en él, que sea donde sea que lo enviaban con todo el afán, con toda la intención de aplastarlo, de sepultarlo, de herirlo, de matarlo, siempre prosperaba. Entonces llegó a ser jefe de los carceleros. O sea, otra vez, y dice que la cárcel prosperaba en sus manos de él. De ahí nace el don, o por primera vez después de mucho tiempo, vuelve a resurgir el don de la interpretación de los sueños. Él interpreta los sueños del copero y del panadero del rey. Tiempo después sucede exactamente como él interpretó los sueños, pero sufre la tercera traición. Él apoya a ciertas personas, principalmente al copero, profetiza sobre él y le hace una petición. Le dice, oh, por favor, cuando estés ya delante del rey sirviéndole la copa, no te olvides de mí. Y nos damos cuenta de que este señor sí se olvidó de él, la tercera traición. La primera traición la sufrió de sus familiares, la segunda traición la sufrió en su trabajo, voy a decirlo así. La tercera traición lo sufrió de quienes él apoyó. Cuando vemos la vida normal y la vida cotidiana, son las tres fuentes de las traiciones que una persona puede sufrir: de tus propios familiares, de tu trabajo o de la gente a quienes tú has extendido la mano. Se olvidaron de él y ya no menciona más, ya no hubo más. Pasó cierto tiempo hasta que por fin este copero se acuerda de él en una situación difícil que estaba pasando el pueblo de Egipto. Un sueño que tuvo este rey de Egipto, el faraón, y el copero se acuerda de él y lo manda a traer, y ahí empieza lo que yo llamo la coronación de José. Interpreta el sueño, no solamente lo interpreta, sino que incluso él, el faraón no quería que hubiera como charlatanes, ¿verdad?, que dijeran cualquier cosa del sueño. Entonces él dice, no quiero que solamente interpretes el sueño, sino que me digas cuál fue el sueño. Y José recibió de Dios la gracia de poder decir el sueño e interpretar el sueño, ¿no? Entonces al hacerlo él, el faraón dice, pues yo quiero nombrar a José como mi segundo. Solamente aquí en el trono, aquí en esta sala, yo voy a ser sobre él. Pero de ahí, a partir de ahí, José es sobre todo, es como si fuera yo. Imagínate, ¿verdad? Yo llamo esto desde la fosa, desde la cueva hasta el trono. Es una historia impresionante la vida sí. Entonces él por fin está ahí. Sucede lo que él predijo acerca del sueño del faraón. Empezó el hambre, la hambruna. ¿Y qué creen? Vuelve a resurgir el pasado. Los hermanos que un día lo traicionan, ahora están delante de él, clamando por comida, postrados, tal cual como el sueño de aquel entonces cuando surgió la envidia, ahora se está cumpliendo. Y yo siempre cuando expongo este tema, yo pregunto, ¿tú qué harías? Porque ahora José tiene en sus manos absolutamente todo el poder de degollarlo, si él quiere. Sí. En sus manos tenía toda la autoridad de la venganza. Sí. ¿Tú qué harías ahí? Esa es la pregunta. Y aquí voy a llamarlo, Moisés nos deja ver su secreto de ser una persona diferente. Y se llama precisamente el perdón. El perdón. Principalmente el perdón es, yo voy a dejar de culpar a la gente de cómo me siento. Si la gente me traicionó, si mis seres queridos me traicionaron, si mi propio jefe me traicionó a pesar de que todo prosperaba en mis manos, si la gente a quienes yo apoyé me traicionó, no importa. Yo no los voy a culpar a ellos de cómo me siento. Yo voy a seguir siendo yo. ¿Y quién era José? Él tenía muy claro de que él era hijo de Dios, era alguien de Dios. Y las promesas de Dios para sus hijos son sí y amén, independientemente de cómo la gente a tu alrededor te trata. Y eso era lo que José nos estaba enseñando, el perdón. Soltó a estas personas, los perdona,
Llegó el momento en donde todos los reyes egipcios usaban el peluquín. Ya como sabrán en algunas películas, el peluquín no lo reconocían, el maquillaje de los reyes era totalmente cambiante, no era su propio rostro. Entonces José estaba maquillado, no lo reconocían, y dice la Biblia que él se descubre, él quita todo esto y lo ven y lo reconocen que era José. Imagínate, era José, ellos temían por su vida. Incluso cuando papá de José muere, ellos estaban temerosos de que José hiciera venganza o tomara en sus manos en contra de ellos. Entonces vinieron y ofrecieron una ofrenda de paz. Mas sin embargo, encontramos en el corazón de José que no había tal cosa, ¿no? Entonces yo quiero leerles los secretos de José. Número 1, se mantuvo firme en su fe, creyendo que Dios tiene el control de todo. Génesis 45:8 dice, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Tú vas a encontrar en el transcurso de todo este pasaje que data de la historia de José, pronunciando, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Yo hice un análisis lógico, y no es necesario ahondar mucho teológicamente, pero cuando uno piensa, ¿quién contó esta historia? Si no fue José. Y me imagino que cuando los hermanos de José llegaron y los sobrinos de José llegaron, él contaba esta historia, pero no lo contaba como quejándose o como diciendo, pues ya ni modos, pues sí me vendieron, pues ya qué. Y se llama resignación. No lo contó desde un plano de resignación. Pues sí pasó, pero pues ya que no. Él siempre lo contó reconociendo la presencia de Dios en cada aspecto de su vida, no importando cuán sufriente era, cuán difícil era, cuán bueno era o cuán malo era. Dios estaba con él. Él lo contó así. Cuando la historia llegó a manos de Moisés, quien escribió esta historia, él la sabía así. ¿Por qué? Porque José lo contó así. Y Dios estaba conmigo cuando fui traicionado por mis hermanos. Y Dios estaba conmigo allí acompañándome cuando sufrí la traición de la esposa de mi padrón. Y Dios estaba conmigo cuando sufrí el olvido de estas personas que yo les eché la mano, que les ayudé. Dios estaba conmigo en cada aspecto de mi vida. Normalmente no lo vemos así, pero la promesa de Dios dice que he aquí todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, ¿no? Entonces nosotros, los hijos de Dios, los que vivimos bajo la gracia, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos esta promesa de que todas las cosas ayudan a bien. Eso es lo que pasó, eso era lo que veía José. Entonces él pudo perdonar, pudo entender de que todo lo que estaba sufriendo tenían un propósito en su vida de José. Número 2, siempre honró a Dios. Yo conozco a gente, una vez yo fui a una congregación y se acercaron unos hermanos a mí diciendo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de la iglesia, porque desde que empezamos a venir las cosas van de mal en peor, ¿no? Entonces yo digo, ok, está bien, oré por ellos, no estaba dispuesto como a, hermano, no se vaya como a rogar, porque yo me hago la pregunta, ¿por qué buscas a Dios? ¿Por qué vienes delante de Dios? ¿Cuál es la razón de que los buscas? Cuando uno lee el libro de los Salmos, uno encuentra un Salmos, el Salmos 11, y el salmista pregunta, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de ser el justo? Y pregunta el salmista aquí, si la vida, todo lo que sostiene los fundamentos, lo que sostiene la vida de un creyente, se destrozaran en este mismo instante, ¿qué ha de ser el justo? El justo, escuche muy bien, que no ha pecado, que ha mantenido una vida firme delante de Dios, ahora está sufriendo, sus fundamentos están destruidos. ¿Qué va a hacer?, pregunta el salmista. Y la respuesta que da el salmista dice, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios espera de nosotros la actitud correcta en medio de esas dificultades. Imagínate a Job. Y ahí encontramos las dos actitudes diferentes. Era un hombre justo, la Biblia lo presenta como este hombre justo. Él y su esposa
Pero hubo una diferencia entre ellos dos. En el momento más difícil de la historia, su esposa le dijo, pues maldice a Dios y muérete. Y habló como una mujer fatuo, dijo Job, una mujer que no cuidó sus palabras, que no guardó la fe. Sin embargo, Job guarda la fe y recibe la recompensa de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Normalmente la actitud que queremos tomar en medio de dificultades, traiciones y todo este dolor que sufrimos de la gente, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de lo que sea, de los hermanos en la iglesia, normalmente nosotros tomamos una actitud de queja. Si para esto vengo, pues ¿para qué vengo? Si Dios quiere hacer esto conmigo, entonces ¿dónde está su bondad? ¿Dónde está el amor de Dios? El secreto de José es siempre honró a Dios. José tenía todo el pretexto de decir, Dios me descuidó, pues me voy por la vida haciendo lo que yo quiera. Mas sin embargo, su actitud no fue esa. Guardó la honra a Dios. Siempre guardó la palabra de Dios. Y el resultado de esto fue la coronación. El tercer secreto de José fue el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Para que el Espíritu de Dios esté sobre alguien, y yo lo puedo decir, para que Dios tenga yo la confianza de decirle al Señor, Señor, acompáñame aquí, es porque yo he atendido a Dios. Tú no puedes pedirle a un amigo, échame la mano, si tú no has sembrado en la vida de este amigo, si tú no has cultivado los favores en la vida de un amigo. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará, es el principio de la Biblia. Entonces, para que la presencia de Dios estuviera con José, él tuvo que haber sembrado tiempos de oración. Él tuvo que haber sembrado tiempos de comunión con Dios. Dios tenía el deseo de estar con José. Yo conozco gente que tú dices, yo no creo que Dios tenga el deseo de estar con esta persona. Mas sin embargo, nuestro deseo es que Dios esté con nosotros. Mi pregunta es, ¿tú estás preparando tu corazón, el ambiente de tu casa, el ambiente de tu alma, como para tener a Dios ahí y poder decir, y Dios estuvo conmigo? ¿O solamente esperas que Dios esté contigo, a pesar de cómo tú eres? ¿No? Exactamente. Entonces, Dios estaba con él. Él cuidó la presencia de Dios en su vida. El cuarto punto, era entendido y sabio. ¿Qué es ser entendido y sabio? José aprendió a ver las dificultades de la vida como las herramientas de Dios. El profeta Jeremías clamó a Dios, quería escuchar a Dios. Y Dios le dice, ¿quieres que te hable? Baja a la casa del alfarero. Son dos instrucciones ahí. El primero es bajar. Tuvo que bajar. ¿Y qué es bajar? Humillarse, descender. Baja del orgullo, baja de tu nube, de tu enojo, de tu queja, baja, ahí te voy a hablar, ¿no? Entonces bajó y vio al alfarero. La segunda instrucción, mira al alfarero. Y después de que vio al alfarero y describe todo lo que hacía el alfarero, él dice, así yo voy a trabajar con mi pueblo, así yo voy a estar con ellos, los voy a construir. Si en algún momento ellos se echan a perder, los voy a volver a amasar y los voy a volver a construir hasta que queden como un pueblo hermoso. La finalidad de todo esto es hermosear, es que seas corona de gloria en manos de Dios. Qué hermosa persona. Pero esa hermosa persona no se hizo de la nada, se hizo a través del proceso del alfarero. Entonces, ser sabio y entendido es entender de que toda situación difícil en la vida viene a formarnos a nosotros. Es el fuego, es el crisol que prueba la fe y que forma el carácter de Cristo en nosotros. Cuando vemos a Cristo, vemos a Jesús, nuestro ejemplo en todo. Pablo dice, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y uno lee en Filipenses capítulo 2 todo este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice que fue obediente hasta la muerte. Después yo leo en el libro de Hebreos y yo encuentro que Jesús dice, como había de llevar muchos hijos a la gloria, al Padre le pareció bien, dice, purificarlo mediante muchas pruebas.
Jesús sufrió cierto dolor para ser purificado aún siendo Él perfecto. Entonces Jesús no esquivó esto. Jesús no saltó esto por ser Jesús. Él tuvo que cumplirlo. Todo lo que conlleva el proceso de tener el nombre que es sobre todo nombre, lo cumplió al pie de la letra. Filipenses capítulo 2, tú vas a encontrar todo este proceso que Él pasó, todo lo que Él sufrió, desde que Él estaba allá arriba, cómo renunció a su posición, por así decirlo, descendió a la tierra, murió, bajó hasta lo más profundo, de ahí Dios lo exalta hasta lo más alto, ¿no? Interesante entender ese proceso, sí es cierto, porque casi siempre nos vamos directo a la cruz. Sí. Y no vemos el proceso que tuvo antes de llegar a la cruz. Exacto. Muy buen punto, pastor. Entonces, el último punto de José es que sabía perdonar. Pero no iba a saber perdonar si no entendía todo lo demás que vimos. Entonces, José era una persona capaz de ofrecer y no ignorar, ni tampoco sepultar, ni tampoco hacerse de la vista gorda con el dolor que causa la falta del perdón. No, sino que fue una persona que supo exponerlo delante de Dios y soltarlo delante de Dios. Perdón, la falta de perdón tiene un efecto eterno. En el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo me hago la pregunta, entonces, si yo no perdono a los que me ofenden, yo no puedo pedir el mismo perdón. Y de hecho lo aclara en el verso 15 de Mateo 6. Y uno lo encuentra porque dice, porque si ustedes retienen el pecado sobre sus hermanos o retienen el perdón, en otras palabras, también mi Padre que está en el cielo les va a retener a ustedes el perdón. No los va a perdonar. Es un efecto eterno. No es cualquier cosa la falta de perdón. Es una artimaña del diablo. Es una herramienta poderosa del diablo. ¿Y por qué no quieres perdonarlo? Porque es injusto, porque lo merece, porque etcétera, etcétera. Miles de pretextos, miles de razones y muchas veces razones supuestamente justificadas. Yo no lo voy a perdonar porque nunca cambia. Y aquí viene otro detalle. El perdón de Dios no lo determina el comportamiento de la persona. El perdón de Dios o el perdón que Dios pide de nosotros viene o es determinado por nuestra obediencia a Dios. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿cuántas veces le preguntaron los discípulos? He de perdonar a mi hermano. Y él dijo, ustedes han oído que 7 veces, pero yo digo que no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y esto es todos los días, cada día, siempre. Entonces, no, el yo perdonar a alguien no va a determinarlo su comportamiento de la persona, sino que está 100% determinado con mi corazón hacia Dios, ¿no? Y cuando es así, la Biblia enseña que dice Dios, mía es la venganza. Él toma el control de la situación, Él toma la posición en tu vida y va a empezar a coronarte y va a empezar a honrarte, así como lo hizo con José hacia sus hermanos, ¿no? Después de todo, sí se cumplió el sueño. José, su mismo padre, estaba postrado delante de él cuando él ya estaba coronado, después de haber perdonado. Entonces, perdonar es una decisión, perdonar es una gracia que viene de Dios, perdonar tiene un efecto eterno, perdonar es indispensable para la vida. No vas a triunfar en la vida cuando guardas el rencor hacia las personas. Tú vives atado a la maldición que suelta la falta de perdón. Pero en el momento en que tú decidas soltar el perdón sobre las personas, a partir de ese momento hay cielos abiertos sobre ti para que Dios te bendiga. Qué hermoso, pastor. Me gustó mucho la explicación que nos diste de Jesucristo, porque efectivamente
nosotros nos enfocamos, y bueno, me incluyo, a mí me había pasado que nos enfocamos mucho al momento de la cruz, pero no al proceso, y quizá lo leemos en la palabra y de verdad no lo ponemos, nos ponemos a analizarlo bien, como mencionabas, y efectivamente hubo un proceso, sí, de lo alto a lo bajo para ser coronado. Eso me gusta y creo que es algo que se nos va a quedar, a mí ya se me quedó, y de verdad sí, ¿no? La palabra de Dios es hermosa porque de verdad traspasa, e incluso tu razonamiento, que a veces sí, es un obstáculo, porque tú, como lo que me comentabas ahorita, de que hay gente que dice, ¿por qué si no se lo merece? ¿Por qué si me hizo y lo sigue haciendo, no cambia? Estás razonando. sí. En vez de hacer lo que tienes que hacer, lo correcto, como lo hizo José, Sí. te pones a razonar la circunstancia de cómo te dañó. Sí. Y no quieres hacer el cambio a tu vida. Pero aquí hay una pregunta, pastor. ¿Cómo puede uno hacerle ver a las personas que este proceso tiene un tiempo indefinido? Hay personas que me dicen, es que yo ya lo perdoné una vez y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y de repente hasta llegan a decir, yo ya rebasé las 70 veces 7. Sí, el perdón, como decía ahorita, no debe de estar puesto sobre el comportamiento de las personas, no, está conectado en la obediencia hacia Dios. Cuando decimos esto es como es como decir, yo voy a hacer la justicia. Sí, 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 yo voy a hacer la justicia. Entonces Dios no sirve, su justicia de Dios es injusto, por eso sigue haciéndolo. Entonces yo voy a tomar la justicia en mis manos y mi justicia dice que ya no te voy a perdonar. Entonces, entonces quitamos a Dios de esto. Entonces lo que debemos de pensar es en esto, las ofensas. Yo doy una clase que se llama La libertad del líder en el segundo periodo aquí en la escuela bíblica y trata de esto, del perdón. Entonces, las ofensas, que es de donde nace la necesidad de perdonar, son como una piedra que te avientan. Alguien te avienta una piedra y te va a doler. Y de ti depende tomar esta piedra y seguirte golpeando con la falta del perdón. O tomar esta piedra y construir una hermosa casa. O como alguien, ¿sí? O alguien, es que todo esto, todas estas heridas son una oportunidad delante de Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Las ofensas tienen el potencial de sacar lo peor de nosotros. Entonces, cuando esto sale, es una oportunidad para decirle a Dios, Señor, ve lo que sale de mí. Porque dice, como cordero, Él enmudeció. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El fin del ministerio y de la iglesia, los 5 ministerios, fueron establecidos para que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la cruz cuando todo mundo tenía la culpa? Cuando Él estaba muriendo injustamente, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es nuestra posición, eso es lo que Él espera de nosotros. Y cuando nosotros clamamos por la misericordia es cuando vemos la ejecución de la justicia de Dios. Entonces aquello que exigimos que sea cambiado, empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque tú quitaste el obstáculo, estás entregando. Cuando decimos entrega la situación en manos de Dios, estamos diciendo, Señor, tu justicia es la importante. Exactamente. Entonces tú sueltas esto en la mano de Dios. Entonces no está determinado por el comportamiento de la otra persona, está totalmente determinado por tu obediencia a Dios. Entonces, yo lo he visto una y otra vez. Yo he visto incluso parejas, una pareja en especial que se divorció. Literalmente ella se fue, él le rogó, todo esto. Fue difícil para él, lloró, etcétera, 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 pastor, pero esto y lo otro, le digo, no, delante de Dios tú tienes que mantenerte firme, perdonando. ¿Saben? Cuando él se mantuvo así y lo hizo de corazón, yo vi a un José literalmente,
a un José perdonando, a un José amando. Él estuvo en la escuela bíblica, estuve en el dormitorio, estuve platicando con él, estuve ahí. ¿Sabes qué pasó? Dios tocó el corazón de esta mujer y cuando menos se lo esperaba, ella llegó a proponerle matrimonio. Se volvieron a casar, tienen un hijo. Eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos dejar de culpar a las otras personas, decidimos perdonar. Entonces Dios verdaderamente toma el control. Ahora, ¿por qué nos cuesta? Porque exigimos el cambio. Ningún hombre en esta tierra tiene el poder de transformar a otra persona. Así es, sí. La única persona que puede cambiar a otra persona es Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos el perdón determinado por el comportamiento de la otra persona, ¿qué estás pidiendo? Si cambias, te perdono. Si no cambias, no te perdono. O sea, ni la misma persona tiene el poder de cambiarse. La única manera que esa persona va a cambiar es ver el cambio en ti. Después esa persona va a desear el cambio que tú tienes y va a buscarlo, ¿no? Y yo lo he visto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cambia tú primero. Y no es cámbiame presumiendo de que mira cómo ya cambié, ahora ya te toca a ti cambiarte. No, el cambio genuino y profundo. Porque sigue condicionando, sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces es de verdad, genuinamente, sí, profundamente. En ese momento les prometo, yo lo he visto una y otra vez. Sí. Va a empezar el cambio. Lo testifico también. Sí, sí, yo lo he visto mucho en parejas. Nosotros también atendemos a matrimonios, trabajamos con ellos y hemos visto en donde están en ese punto, ya no están dispuestos a perdonarse. No, exactamente. Y ya se cansaron. Exacto, sí. Entonces, la pregunta yo siempre que yo les hago es, ok, tú estás dispuesto a exigir, pero mi pregunta es, ¿tú estás dispuesto a dar lo que exiges? No, porque ese es Dios, no. Ese es Dios. Si Dios exigió al hijo unigénito de Abraham, es porque él mismo, tiempo después, estuvo dispuesto a dar su hijo unigénito, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Aquí en cuanto a esto. Entonces, decide perdonar, independientemente de la decisión de la otra persona. Si tú retienes el pecado, literalmente tú estás amarrándote a un algo. Cuando esta persona se ha arrastrado por su mal, tú también vas a ser arrastrado. ¿Por qué? Porque estás enganchado. Literalmente estás enganchado en esto y te vas a ir al hoyo, dijéramos. Sí, sí. Sí, es difícil. Pero sí, me encantó, pastor, muchísimas gracias, me encantó esta explicación. De verdad que muchos hemos leído la historia de José y nos quedamos con lo del sueño, la interpretación, pero no nos vamos más a trasfondo. Sí. Y eso es lo más importante porque ahí es donde nosotros podemos entender. Efectivamente, ver la posición de él ante la circunstancia. Sí. Y siempre mantenerse. Dios estaba con él y él se mantenía haciendo lo correcto y no dejó que su corazón atesorara aquel pasado que pudo haberlo lastimado y marcado, con el que ahora mucha gente vive por esa falta de perdón, esclavizado, sí, sufriendo. Hace un momento lo hablábamos en la prédica, decíamos, qué necesidad de sufrir, ¿verdad? Sí. No tenemos necesidad de sufrir. Sí, es verdad. Como decía hace rato, la falta de perdón es como agarrar, es como que alguien te aventó la ofensa y tú la agarras y sí, la falta de perdón. Exacto. Y no tiene que ser así. Tú tienes en tus manos toda la determinación, toda la opción de decidir quién eres tú, pero no tienes en tus manos la autoridad ni la opción de decidir cómo va a ser la otra persona. Entonces yo delante de Dios, yo tengo un compromiso de ser mejor cada día, pero no la tengo de mi esposa. Sí. Aunque es muy cercana. Llega a pasar. Sí, aunque es muy cercana, la amo mucho, pero no lo tengo. Entonces, ¿qué sí tengo en mis manos? Seguirla amando. Y yo me he dado cuenta de que cuando la amo, dice el amor cubre multitud de pecados. Amén. Cuando la amo, chispas, hay una transformación grande en su vida, ¿no? Y una vez yo recuerdo, pasó algo y sí, ¿no? Ella tal vez esperaba una reacción de enojo. Yo soy muy broncudo, muy enojón, muy ¡pah! Se enciende, ¿no? La trueno de Dios. No pareces, pastor, no, te ves bien ternurita. Pero estaba pasando este proceso y Dios me estaba enseñando, hey, no tienes que reaccionar, no tienes que hacer un gran show, tienes que aprender a amar, a cubrir multitud de pecados, ¿no?
Entonces yo estaba, pero es injusto, porque si tiene la culpa, yo tengo que decirle por qué. Entonces, pero yo me daba cuenta que siempre que tomaba esto en mis manos, y yo exigía, y yo decía, lo que causaba era una llama más grande. Sí, era peor. No, sí. Entonces yo decido, ok, Señor, voy a obedecerte. Como dicen por ahí, pastor, le echas más leña al fuego. Literal, sí, literal. Entonces yo decido amar. ¿Sabes qué pasó un mes después? No, dice, cuando tú dejaste de subrayar mi error y me amaste a pesar de esto, Dios empezó a hablar en mi corazón que sí debía de cambiar, ¿no? Y yo esperaba otra cosa, ¿no? Porque el miedo que existe en esto es que pues la persona va a abusar de ti, y va a seguir igual y le va a importar. Y como común. eres cabizbajo, pues te va a mangonear, te va a mandar, te va... Sí. Ese es el miedo. Pero no sucede así a los hijos de Dios. Cuando en verdad lo entregas en manos de Dios, ten cuidado, porque Dios va a tomar el control de la situación. Apremia, ¿verdad? Sí. Siempre apremia, Dios es Sí, Dios recompensa, y todo lo que tu Padre te va a hacer, dice ahí en lo oculto, te va a recompensar en público. Sí. Amén. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias. Miren, una vez más, de verdad que yo le doy gracias a Dios porque nos permite ver, miren, ahorita estamos en Puerto Escondido y nos permite ver la palabra de Dios en todos los lugares donde nos movemos. Ustedes saben que yo ya estoy transmitiendo cuando he viajado, estoy transmitiendo el programa para que ustedes lo puedan seguir viendo, puedan seguir siendo edificados y de alguna forma animados, exhortados en la palabra, para que ustedes, si a lo mejor no habían tomado esa decisión y siguen cargando, o como dice el pastor, me gustó el ejemplo, ya deja de golpearte con esa piedra en la cabeza. Sí. No tienes necesidad. Así Sí. que yo te invito a que hoy de verdad tomes esa decisión de decir, ya basta con esa esclavitud, Sí. de sufrir en vano. Sí. Y bueno, ¿cómo le podrías concluir a la gente para animarles a que se queden en esta reflexión de Dios para que pueda haber ese cambio en su vida, pastor? Decidan perdonar, decidan tomar la actitud correcta ante las ofensas, la actitud que Dios pide, ¿no? Que es perdonar. No le están haciendo daño a nadie con la falta de perdón. Muchas veces pensamos, si yo perdono va a dejar de sufrir. No es verdad. La persona, si está embotada, si está atrapado en ese mal carácter, mal genio, hacer las cosas que ofenden, no sufre. Aunque tú le retengas el perdón, quien está sufriendo eres tú mismo. Decide perdonar, decide soltar y decide ver las ofensas como la herramienta que saca lo peor de ti para poder decirle al Señor, Señor, cámbiame a mí. Decide entregarlo delante de Dios, decide, y esto es decidir recibir la recompensa que Dios tiene detrás de todo esto. Lean la vida de José. Él sufrió estas traiciones, él sufrió este dolor, él sufrió estas dolencias, y me encanta que la Biblia lo data. Él sufrió todo esto, lo que muchos hemos sufrido, este tipo de abusos, de ofensas. Cómo él decidió tomar una actitud totalmente diferente y cómo esto lo premió delante de Dios. Sí, amén. Pues sí, así es. Pues bueno, pues quédate con nosotros en el programa, continúa pues con nosotros, suscríbete, danos un like, déjanos un comentario. A mí me gustaría, pastor, que nos dejara una forma de que lo puedan contactar, cualquier cosa que puedan dejarnos un WhatsAppito, su teléfono, qué sé yo, ¿se puede? Sí, claro, tenemos nuestros contactos por el Facebook, en Base Misionera Roca Blanca. Ahí está nuestro hermano Fidel recibiendo todos los correos, todos los escritos, y él nos ayuda a distribuírnoslos a todos los miembros del staff que estamos aquí en Roca Blanca. Contamos con pastores, personas que oran por enfermedades, personas que oran por familias, contamos con la escuela bíblica. Entonces déjenos sus mensajes ahí en el Messenger de la página de Facebook de Base Misionera Roca Blanca. Nosotros les estaremos contestando lo más rápido posible, 24/7. Sus hermanos están contactándonos, están dándonos a nosotros, a los miembros del staff, los correos, todo esto, redirigiéndolo para que te podamos contestar muy rápido. De verdad, es muy rápido la contestación. Estamos muy atentos de ustedes. Ahí. Pues muchísimas gracias, pastor, y gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad de podernos compartir pues lo que el Señor le ha dado.
pues chéquense un pastor joven, un pastor que como todos nosotros aprendió a perdonar. Sí. Y pues nos seguimos manteniendo, porque mientras haya vida, quién sabe cuántas veces más hemos de perdonar. Sí. Así que es mejor que nos apliquemos. Así que, hermanito, ya deja de estarte haciendo la victimita y mejor haz un ejemplo como lo que hizo José el Sí. Cordero. Y bueno, se despide Guadalupe Arredondo. Nosotros tenemos una frase en el libro que ustedes ya conocen, El perdón nos hará libres, que dice: cuando crees que todo está perdido, siempre hay una esperanza. ¿José? Y esa esperanza se llama Cristo. Cristo. Sí. Amén. Pues buenas tardes, se despide Guadalupe Arredondo. Tengan un excelente día, que Dios les bendiga. Bye bye.